Bueno. Muy bien, tema económico y está con nosotros Alejandro Pegoraro de la consultora Politicón porque él había presentado un trabajo recientemente acerca justamente de cuál es a su entender y en base a la información que manejaba de qué tipo de ajustes iban a concretar tanto la nación como cada una de las provincias y parece que hay novedades en eso. Sí, exactamente, Elsa, porque no solamente la Nación, bueno, la Nación a través del presidente Javier Milei ha anunciado en estas últimas horas, bueno, un superávit, ¿no? Un superávit en materia macroeconómica de la República Argentina. Para llegar a eso, obviamente, Nación tuvo que ajustar muchísimas cosas, pero también las que han ajustado fueron las provincias, y eso se ha notado en diferentes provincias argentinas. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Elsa, Marcos. Bueno, efectivamente, como ustedes lo planteaban, el Estado Nacional aplica un fuerte ajuste a lo largo y a lo ancho de la economía nacional con este fin no de ordenar la macroeconomía, pero el capítulo Nación-Provincias todos los meses tiene obviamente una novedad para comentar y si bien se mantiene el ajuste muy fuerte justamente hacia las provincias a través del recorte de los fondos, vamos a ver un poco si cambió algo, por lo menos esa dinámica, por lo menos en el último mes de abril, para terminar viendo cómo las provincias justamente encararon el necesario ajuste también del gasto que tuvieron que realizar, mejor dicho, a partir de una menor recepción de fondos nacionales. Para empezar, vamos a ver un poco, obviamente, considerando que los recursos por coparticipación muestran una caída del 20% en el primer cuatrimestre, vamos a ver qué pasa con aquellos otros recursos que la Nación envía a las provincias, que son los no automáticos, ¿no? Y esto tiene de alguna manera como un nuevo capítulo para analizar, ¿no? Vamos a ver una placa, la primera que le vimos a la producción, que tiene que ver un poco con lo que en el año, es decir, de enero a abril, se lleva las transferencias nacionales no automáticas. Hay dos etapas que hay que considerar que tiene que ver un poco con, bueno, la contabilidad pública, ¿no? Lo que se conoce como devengado y lo que se conoce como pagado. ¿Qué significa cada una de estas cuestiones? El gasto devengado es el gasto que la Nación ya lo asume, es decir, ya se compromete a realizar un gasto determinado o una transferencia, pero falta una segunda instancia justamente que es el efectivo pago, la efectiva transferencia y acreditación en las cuentas de las provincias, que justamente es la etapa como se le conoce pagado, ¿no? Son dos variables que van obviamente de la mano y que son igualmente importantes seguirla. ¿Por qué? Ahí como estamos viendo en placa, entre enero y abril de este año, la Nación devengó 276.000 millones de pesos a las provincias, una caída que es fenomenal en comparación con el año pasado, 76% en términos reales, pero pagó únicamente 144.400 millones de pesos, es decir, un poco menos de la mitad. Y obviamente también tienen una caída muy fuerte del 84% en términos reales. ¿Eso qué genera? Que como hubo devengamiento de gasto por 276.000 millones de pesos y el pago únicamente por 144.000 millones de pesos, se generó una deuda del Estado Nacional a las provincias que supera los 100.000 millones de pesos, 130.000 millones de pesos, que en algún momento la Nación tiene que pagar. Ale, pregunta antes de seguir. ¿Esta deuda que tiene Nación es a todas las provincias ese monto o solamente a la provincia del Chaco? No, esto estamos hablando de las 24 jurisdicciones subnacionales, 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Eso es acumulado en lo que va del año, ¿no? Bien. Ahora, esa deuda, de alguna manera, como decíamos, en algún momento tiene que pagarse, pero justamente el vaivén político, el pulso político, de alguna manera determina qué tan rápido se puede llegar a pagar o no. Y eventualmente cuáles de estos fondos no pagados podrían pasar a ser judicializados o no. Y ahí vamos a ver una cuestión importante que ocurrió en el mes de abril. Si vemos a la siguiente placa, vamos a ver que entre enero, febrero y marzo, la deuda acumulada justamente por las transferencias no pagadas empezó a incrementarse de sobremanera, pero en abril se redujo un poquito. Llegó a 164.000 millones de pesos en marzo y se redujo a 131.000 millones de pesos en el mes de abril. ¿Y por qué es importante este dato? Porque, como vamos a ver en la placa siguiente, algunos puntos muy, de alguna manera, sensibles a las provincias se pagó en el mes de abril. Por ejemplo, ustedes se acordarán, Elsa y Marcos, el hoy extinto FONIT, que el Estado Nacional lo terminó, lo eliminó, pero le quedó una deuda de enero, que en su momento lo había devengado, no lo había pagado, y en el mes de abril se pagaron un poquito menos, 4.000 millones de pesos a 6 provincias distintas.
En el caso de hospitales, lo que son las asistencias al funcionamiento para hospitales, se pagó deuda por cerca de 24.000 millones de pesos en abril a las provincias. Y lo que tiene que ver con el programa CUS, que es Cobertura Única de Salud, que corresponde justamente a los programas de salud pública, se pagó deuda a las provincias por también un poquito menos de 4.000 millones de pesos. ¿Por qué es importante este dato? Porque las provincias que han recibido mayormente este pago de deuda anterior, pero que es de este año justamente, son provincias por las que el ministro Guillermo Franco estuvo haciendo un rally por todo el territorio nacional buscando el apoyo en el Senado para aprobar la ley bases. Por eso justamente, por ejemplo, el FONIT, un aspecto altamente sensible todavía hoy en la agenda política y económica, los recibió la provincia de Misiones, Santiago del Estero y Catamarca, entre otros, que son provincias que de alguna manera han cerrado un acuerdo, algunas veces tácito, otras veces bastante específico, con el Estado Nacional para dar su apoyo a la ley bases. Entonces, ¿por qué decimos que es novedoso esto? Justamente porque pareciera ser que hay una muy incipiente todavía, pero un nuevo rumbo en las relaciones nación-provincia, en donde efectivamente el gobierno de Milei le está dando un poquito más de peso, un poquito más de poder de decisión al ministro Franco como su gran operador político, en contramano a lo que ocurrió entre enero y marzo, en donde más allá de las gestiones de Franco siempre chocaban con la negativa Caputo Milei de enviar fondos a las provincias. Esto no es menor. Pasa que se le viene encima el Pacto de Mayo también, Ale. Bueno, ahí está el punto, es el Senado, el debate de la ley bases en el Senado y también, por supuesto, el Pacto de Mayo. Por eso decimos que justamente abril tuvo esta novedad. Las caídas de las transferencias siguen siendo muy fuertes, pero en abril tuvo un pulso distinto y obviamente hay que ver cómo continúa esto en mayo, por lo menos la primera quincena de mayo, hay que ver si esto continúa con el mismo nivel, digamos, de desembolsos a las provincias, que todavía son menores, es decir, son montos que no son demasiado significativos, pero son gestos políticos trascendentales y que pueden cambiar, por lo menos momentáneamente, un poco la dinámica de esta nación-provincias, por lo menos con algunos distritos que se están acercando, o mejor dicho, cerraron algún tipo de negociación de acuerdo con el Estado Nacional a través de la figura de Franco. Ahora, Ale, y te pregunto, ¿y la provincia de Chaco o de Corrientes, alguna de las dos en abril, ha recibido algo de esos fondos o no? Bueno, Chaco y Corrientes no han recibido ninguno de estos fondos que mencionamos, salvo Chaco, que recibió un poquito por el programa CUS, pero que es un monto muy marginal. En total el Chaco recibió en abril 800 millones de pesos de transferencias no automáticas, una caída cercana al 90% interanual, y el caso correntino fue un poquito menos, fueron 600 y pico de millones de pesos, que tampoco se enmarcan de alguna manera dentro de esta otra particularidad que estábamos hablando. No se mantiene medianamente estable con la situación que venía trayendo entre enero y marzo. Ahora, además de esta cuestión, también es importante otra cuestión que también va a estar, o ya está, mejor dicho, en la agenda de negociación de las provincias, que tiene que ver con los famosos ATN, los aportes del Tesoro Nacional. ¿Cómo se forman los ATN? ¿Cómo se conforma el fondo de dinero justamente que después se destina al pago de ATN? Esto no surge por una cuestión presupuestaria, sino que cuando, recordaremos, ¿no?, cuando hablamos de coparticipación, un par de programas anteriores, cuando se recauda la masa de impuestos coparticipable, una porción va al Tesoro Nacional, una porción va a distribuir entre provincias y otra porción, que es muy chiquita, que es el 1%, va a este fondo ATN para que luego el Estado Nacional, a libre discreción, reparta entre las provincias. A el 30 de abril de este año, el fondo ATN ya juntó más de 150.000 millones de pesos. Sin embargo, solamente se pagaron 10.300 millones a un puñado de 7 provincias que han recibido estos aportes. ¿Por qué mencionamos también esto? Primero porque hay provincias que ya lo están reclamando, están pidiendo también su partecita en el reparto, pero hay otras provincias de Vuelta a Misiones, Tucumán, Santa Fe y Entre Ríos particularmente, que los recibieron entre marzo y abril y que los recibieron luego justamente de que el gobernador de esas provincias haya tenido una reunión de trabajo con el ministro del Interior. Por lo tanto, es otra prueba más de que hubo cierto afloje ahí en la canillita del Estado Nacional hacia algunos distritos que están logrando los acuerdos necesarios para impulsar la ley bases en el Senado, ¿no? Obviamente, lo que se pagó por ATN en relación a lo que se recaudó por ATN todavía sigue siendo muy chiquito, pero posiblemente también eso sea un argumento de los gobernadores para presionar por mayores fondos, dado que
ese dinero, en teoría, digamos, por la conformación del Fondo TN, está ahí, ¿no? Claro, sí, igualmente, Ale, aparentemente a la canilla del gobierno nacional hay que cambiarle el cuerito, ¿no? Porque muy a cuentagotas el tema Ahí a está, las provincias, ¿no? ahí está el punto, Marcos, obviamente. ¿Por qué decimos que Abril es una novedad? No es una novedad en términos de volumen, es una novedad en términos de cómo empezaron a aparecer, ¿no?, algunas partidas luego justamente de la gestión política. Claro. Siguen siendo volúmenes que son relativamente bajos, pero que en un contexto de crisis donde las provincias están sufriendo un recorte fenomenal de sus ingresos por coparticipación, por envíos nacionales no automáticos, por recaudación propia y por un montón de otros conceptos, entonces de repente que se te abre una canillita de 1.500 millones de pesos por ATN te hace la diferencia, por lo menos para pasar un poco la época de crisis puntual de un momento, ¿no?, de un mes determinado, de una semana específica, ¿no? Justamente, bueno, en relación a la crisis de los ingresos, vamos así a pasar ahora a la cuestión de cómo las provincias, en este contexto de fuerte crisis de los ingresos y obviamente de un ajuste del gasto público nacional, cómo las provincias también encaran su gestión presupuestaria en relación a este tema, ¿no? Primero, un dato no menor, ¿no? Solamente son 7 las provincias que hasta la fecha han presentado sus datos de ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de este año. Ya en Argentina hay como cierta costumbre a que las provincias tengan muchas demoras en presentar sus datos fiscales, pero bueno, por ahora son 7 que nos pintan de alguna manera una primera foto, un primer panorama de cómo encararon ellos el ajuste en el gasto a partir de la restricción de los ingresos, ¿no? Cuando consolidamos las 7 provincias estas que ya tienen sus datos publicados, los ingresos totales de esas provincias en términos reales, es decir, descontando la inflación del periodo, caen 23,5%. Ahora, el gasto público, el gasto total de estas provincias, cae a el 30% en términos reales, un número que no se ve ni siquiera a principios del 2002, luego del estallido de la crisis del 2001. Es decir, todas las provincias están encarando un ajuste del gasto fenomenal de la mano de los ingresos, pero justamente lo que se observa como coincidencia entre todas las provincias hasta ahora con los datos disponibles es que el gasto se ajustó mucho más de lo que se restringieron los ingresos. Es decir, los gobernadores de alguna manera están cuidando cierto colchón financiero en sus cuentas públicas, previendo justamente una posible duración en el tiempo de la crisis de los ingresos, para que obviamente puedan sostener de alguna manera resultados fiscales medianamente moderados, aunque sea el primer semestre del año, ¿no? En la provincia del Chaco, ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar, destacar una cuestión, son datos provisorios, y los datos para la provincia del Chaco tenemos únicamente los totales, es decir, no podemos ver hacia adentro del gasto o hacia adentro los ingresos, pero sí el gasto total y los ingresos totales sí tenemos los datos, y nos muestran que los ingresos caen cerca del 40% en términos reales y el gasto público cayó 50% en términos reales en el primer trimestre de este año, lo que marca, primero, que el comportamiento fue parecido al resto de las provincias, pero en segundo lugar, parecido digo en términos de ingreso y gasto, es decir, cae más el gasto que los ingresos, pero con una profundidad bastante más importante porque estamos hablando de una reducción de 1 de cada 2 pesos del gasto público, que es obviamente un número, como les decía antes, que es histórico y que por lo menos no hay en la serie histórica disponible de datos un número parecido a ese, ¿no? Ahora, ¿cómo, perdón, Elsa, la siguiente placa para terminar justamente con esta parte de los datos? Ahí están las 7 provincias que al día de hoy muestran sus resultados fiscales. ¿Qué hay de coincidencia? Son 2. En primer lugar, una fuerte reducción del gasto en todos los casos, salvo Mendoza, que cae al 10% únicamente, pero tiene ahí una explicación de por qué, porque el gobierno gastó mucho en inversión en lo que es Portezuelo del Viento, que es un proyecto vinculado a la tierra mendocina justamente, que siempre le demanda un gasto importante, pero el resto estuvo en caídas en casi todos los casos mayores al 20% en términos reales, con el Chaco mostrando el mayor nivel de recorte del gasto público, pero muy cerca, por ejemplo, Tucumán del 34%, igual que Catamarca, La Rioja el 40%, pero la otra coincidencia es que salvo Entre Ríos, el resto de las provincias cerró el primer trimestre con superávit financiero. Esto es un poco lo que yo le decía antes. El recorte del gasto público estuvo de alguna manera alineado a sostener ese colchón financiero de las provincias, justamente previendo que la crisis de los ingresos se sostenga a través de
por lo menos el resto de los meses de este año o el primer semestre, y por lo tanto, pese a una situación de caída de los ingresos muy fuerte, el resultado fiscal sigue siendo superavitario, bastante parecido a lo que vemos a nivel nacional, ¿no? Superávit festejado por el gobierno de Milei, pero con un recorte del gasto del 40%. Ahora, obviamente, para el caso de las provincias, la reducción del gasto, ¿qué implica? Reducción en el gasto salarial, reducción en la inversión pública, que de hecho las provincias están mostrando reducciones de lo que es inversión pública en torno al 60 o 70%, lo que de la mano viene obviamente el fin de la obra pública por parte del Estado Nacional, y otros gastos de funcionamiento del Estado que también caen de manera muy fuerte y terminan consolidando justamente este número final que, repito, porque no es menor, son números de reducción del gasto público que no se ven siquiera en el año 2002. Alejandro, ese detalle que vos hiciste en torno a los gastos, la disminución de los gastos, los sectores que se involucraron, ¿son los sectores que se tocaron aquí en la provincia del Chaco? ¿Dónde se hicieron fundamentalmente, se hizo la disminución de gastos aquí en Chaco? Bueno, eso es algo que mencionaba al principio en referencia a la disponibilidad del dato desagregado. En la gran mayoría de las provincias que vivimos ahí, están las planillas enteras donde uno podía ver gasto salarial, inversión pública y demás. En el caso de la provincia del Chaco es una información provisoria que la puso a disposición el Ministerio de Hacienda, pero no está publicado la planilla completa. Entonces solamente podemos ver, en el caso del gasto, cuál es la reducción del gasto de capital, que está vinculado a la inversión pública, que cayó cerca del 70%, pero no podemos todavía ver, por falta de datos disponibles justamente, otro tipo de gasto como ser el salarial, el apoyo al sector privado, el apoyo a organizaciones sociales, lo que tiene que ver con gasto de funcionamiento del Estado, de consumo, viático, etcétera, etcétera. Eso aún no se puede ver y esperamos obviamente que en breve podamos tener la información completa que nos explique de alguna manera este 50% de caída del gasto, que sí es un hecho que se dio así efectivamente. Claro, caída del gasto, pero al principio de la gestión ya el gobernador de la provincia hizo referencia a la toma de préstamos, por ejemplo, para poder cubrir con todo lo que tenga que ver con la masa de salarios. Bueno, pero ahí grafica justamente lo que es la crisis de los ingresos, es decir, se toma deuda o adelanto, incluso de coparticipación, para pagar gastos específicos, que vos tenés que pagarlos igual, es decir, no hubo una expansión del gasto, se sostuvo gastos mínimos, como por ejemplo, gastos mínimos en torno al total general, ¿no? Como por ejemplo los salarios del sector público, que se tuvo que recurrir a un financiamiento extra al presupuesto, o por ejemplo el bono internacional que se pagó en febrero en la cuota de capitales e intereses, que requirió que la provincia pida un adelanto de coparticipación para cubrir ese gasto. Ahora, son gastos que estaban estipulados y que no son gastos extras de alguna manera que se cubrieron con financiamiento, sino que se debió recurrir a financiamiento justamente externo para poder afrontar compromisos que ya estaban establecidos de antemano. Se endeudó más la provincia. Bueno, en el caso del bono internacional, ahí es importante que no es deuda, pero es una bola de nieve. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque se pidió un adelanto de coparticipación en el mes de febrero por cerca de 30.000 millones de pesos. Ahora, dado que el adelanto de coparticipación lo que hace la Nación es descontártelo después del goteo diario que te llega por ese mismo concepto, en marzo el Chaco pidió otro adelanto para cubrir justamente los descuentos que le hacían del primer adelanto. Y en abril ocurrió lo mismo. ¿Por qué decimos que es una bola de nieve? Porque en algún momento eso tiene que frenarse para que vos no tengas más descuentos y necesidad de pedir un nuevo adelanto. Es como un trabajador. Si pide un adelanto de sueldo y le descuentan al mes siguiente en su recibo, dispone menos dinero y pedirá otro adelanto de sueldo. Claro. En algún momento hay que frenar esa bola y que no tenemos claro, porque por lo menos no hay un instrumento legal que lo afirme, pero seguramente la provincia está esperando o especulando con cierta recomposición de los ingresos para poder cortar con esa bola y obviamente continuar su gestión presupuestaria con los ingresos ya netos que le corresponden, ¿no? Ale, ¿hace mucho tiempo la provincia del Chaco no tenía superávit? Bueno, no, por el contrario, entre el año 2020 y 2022 la provincia cerró con superávit fiscal, tanto primario como financiero. El año malo, de alguna manera, fue el 2023, en donde trimestre a trimestre hemos visto que cerraban los periodos con déficit, y particularmente en el cierre del año pasado, el 2023, terminó con un déficit financiero por 60.000 millones de pesos. En el primer trimestre de este año, el superávit financiero de la provincia está en torno a los 35.000 millones de pesos
que no se considera ahorro. ¿Por qué? Porque es una bolsa de dinero que obviamente es utilizada para cubrir luego los compromisos que tengas obviamente en el transcurso de los siguientes meses, digamos. Pero como relevante de tener superávit financiero es que en tu estructura de gasto-ingreso tuviste más ingresos, pero a costa justamente de un gasto público altamente recortado y posiblemente de sostener cierto equilibrio fiscal por lo menos en este segundo trimestre, bueno, quizás permita recomponer algún tipo de gasto hoy que está muy por debajo, ¿no? Como por ejemplo la inversión pública. Hoy el gasto de capital del gobierno chaqueño obviamente es muy bajo, las condiciones financieras no permiten que se expanda, pero posiblemente de sostener un equilibrio parecido, el gasto empiece a mostrar caídas mucho más moderadas que la que vimos para el primer trimestre y bueno, obviamente también bajo la esperanza de alguna manera, por así decirlo, bajo la perspectiva de que para el segundo semestre del año empiece a verse otro panorama en referencia a los ingresos. Seguramente si se aprueba la ley base y el paquete fiscal en el Senado, ya estamos viendo una recomposición de los ingresos vía impuesto a la ganancia, que a las provincias obviamente le va a servir para empezar a recuperar algo de lo que se perdió en estos meses y bueno, ahí el panorama podría llegar a ser otro. Claro. Bueno, ojalá que los teléfonos tanto de Guillermo Francos y del ministro de Economía de la provincia Abraham o del propio gobernador Esdero comiencen a sonar para que se dé esa reunión y se abra un poco más la canilla, ¿no? Bueno, obviamente que el ministro Franco está haciendo una recorrida fenomenal por todo el país, obviamente está buscando todas las alianzas, los acuerdos y las negociaciones que necesita para el Senado. Y bueno, como le decía antes, eso ya se vio plasmado en un intercambio de favores que tuvieron algunas provincias que ya se observó ese toma y daca que se negoció con Franco. Obviamente el hecho de que quede tan poco para llegar al Pacto de Mayo y previamente el tratamiento de ley de bases en el Senado va quizás a acelerar ese rally de francos por todas las provincias. Obviamente que hay que ver en el caso chaqueño y correntino qué tan necesario considera el Estado Nacional de acercarse y ofrecerle algo para negociar justamente en búsqueda del apoyo parlamentario. Obviamente las provincias que hasta hoy negociaron eran provincias mucho más díscolas. Santiago del Estero, como le decía, Misiones, Catamarca, eran provincias fuertemente opositoras al Estado Nacional, entonces se acercaron primero ahí y hay que ver justamente, como le decía, qué tanto el Estado Nacional, el Gobierno Nacional mejor dicho, considera relevante hacer algún tipo de acuerdo acá en el Chaco o en Corrientes en búsqueda justamente de esos votos, ese poroteo que están haciendo para la votación del Senado. Sí, capaz ni le interesa porque tienen la vacatada, digamos, con Chaco y Corrientes, o la tendrían. Podría ser posible, como podría ser posible que ya tengan algo en la mesa en discusión y que todavía no se plasme por ejemplo, envío de fondos, ¿no? Claro. Obviamente que eso seguramente el gobierno chaqueño y correntino lo van a saber explicar mejor, pero está por lo menos la mesa abierta como para que haya justamente esta ida y vuelta de intercambio de favores, por llamarlo de alguna manera, y que obviamente eso repercuta en un ingreso de fondos para la provincia que sea superior al que es ahora, que como le contaba antes, es todavía muy menor. Bueno, Alejandro, te queremos agradecer muchísimo por estar presente nuevamente aquí en los estudios. Clarísimo, como siempre, la explicación con las filminas y los gráficos, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.